Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Reflexiones diarias del Evangelio con el sacerdote Tony Díaz. Este programa es patrocinado por los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es jueves de la segunda semana de Pascua. Jueves de la segunda semana de Pascua. El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 3 versículos 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos. Pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de este evangelio que es muy interesante. Viene siendo el último testimonio que Juan el Bautista da acerca de Jesús. Y este testimonio empieza en el versículo 22 de este capítulo 3, de donde sale el evangelio que acaban de escuchar. Y es interesante cómo surge este testimonio de Juan el Bautista. Jesús ha salido de Jerusalén y se va hacia la región suroeste del lago de Tiberíades o de Galilea, donde se encuentra también Juan el Bautista bautizando. Y también en estos versos previos a este evangelio se nos dice de que Jesús también está bautizando, pero después más adelante en el capítulo 4 versículo 2 de este evangelio de Juan se nos dice que no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Así que es un detalle muy interesante. Varias preguntas resaltan, ¿no? ¿Por qué después de que Juan el Bautista identificó a Jesús como el Mesías, el que tenía que venir, por qué él sigue bautizando, ¿no? ¿Por qué él sigue su ministerio? ¿Por qué no paró ya después de que identificó a Jesús, ¿no? Y es interesante de que hasta antes de que Juan el Bautista sea arrestado, pues la actividad de Jesús y la de Juan el Bautista como que corren paralelas, ¿no? Y tanto Juan el Bautista como Jesús tienen sus propios discípulos. Y es aquí donde entra el porqué de este diálogo o testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús. Los discípulos de Juan vienen y le dicen a Juan: oye, aquel que tú bautizaste, aquel de quien tú dijiste de que era el que tenía que venir, ahora él está bautizando a gente como nosotros y la mayoría de la gente van detrás de él. ¿Qué pasa, no? Y entonces Juan escucha esta protesta de sus discípulos en torno a Jesús, como que quieren defender a Juan el Bautista, ¿no? En contra de lo que Jesús está haciendo. Como que sienten celos, ¿no? Y Juan el Bautista les pone un alto, ¿no? Y los corrige. Y es una corrección interesante porque los está, de cierta manera, diciendo: párale, porque no han entendido ni mi ministerio ni tampoco el de Jesús, ¿no? Lo cual nos debe de recordar también otra escena muy interesante cuando Jesús rumbo a Jerusalén en el Evangelio de Lucas, cuando pasan por territorio de
los samaritanos y no son bien recibidos. Los dos hermanos de Juan y Santiago, que Marcos les da el apodo de Boanerges o hijos del trueno, le dicen a Jesús: oye Jesús, mira qué mal te están tratando esta gente, estos samaritanos. ¿Quieres que le pidamos a Dios que mande fuego del cielo para que los consuma? Pues igualmente en esa intervención de celos o de pasión de estos dos hermanos, Juan y Santiago, Jesús los para y los reprende y simplemente los calla, ¿no? Y esto nos debe de dar, nos debe de parar y cuestionarnos a nosotros, ¿no? Si estos discípulos, tanto de Juan como de Jesús, no entendieron claramente, ni los discípulos de Juan a Juan el Bautista, ni los discípulos de Jesús a Jesús mismo, ¿qué nos hace pensar hoy en día que nosotros entendemos claramente a Jesús? Yo creo que es una pregunta muy, muy interesante que nos debe de llevar ¿a qué? A una actitud de humildad, ¿no? A no pretender que ya tenemos a Jesús en el bolsillo, que ya lo entendemos completamente, ¿no? Porque cuando hemos llegado a esto ya hemos, en cierta manera, perdido de vista a Jesús, el de los evangelios, y nos hemos creado a un Jesús a nuestra medida, ¿no? Así que es muy interesante cómo Juan el Bautista corrige a sus propios discípulos que no entienden ni a él ni a Jesús. Así como Jesús también corrige a sus discípulos en diferentes partes de los evangelios, porque no lo entienden a él, no entiendes cómo Jesús se entiende a sí mismo particular en las cuestiones de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Porque en tiempos de Jesús y como en tiempos de Juan el Bautista, pues había ya en el aire ciertas expectativas mesiánicas, pero eran expectativas de un Mesías nacionalista, ¿no? Que vendría para liberar al pueblo de Israel del poderío del imperio romano, ¿no? Y Jesús no viene para inaugurar una época mesiánica, nacionalista, ni monárquica, ni religiosa a lo que ellos esperaban. Jesús viene para transformar al ser humano desde dentro, desde el corazón, ¿no? Y esto no es algo que en las expectativas que ya abundaban en tiempos de Jesús no parecen haber entendido esto, ¿no? Puesto que es como Jesús se entiende a sí mismo, que Él viene a liberar al hombre en cierta manera de sí mismo, de sus ilusiones, de su oscuridad, para ponerlo como ciudadano del reino que Dios en él está inaugurando, ¿no? Así que es muy interesante. Otro punto muy interesante es de que uno pensaría que después de que Juan el Bautista identificó a Jesús, que él era el que tenía que venir, que todos los discípulos de Juan el Bautista después se irían detrás de Jesús. Y esto no parece que sucedió. Aún hoy en día existe una religión que data, según algunos historiadores, del tercer siglo después de Cristo, aunque otros dicen que es previo al cristianismo, y que lleva el nombre de los mandeos, ¿no? Y estos, pues, se entienden que un grupo religioso que es parte de las culturas semitas, de donde salen también el pueblo judío, que también hablan el arameo. Hoy en día aún existen gente religiosa que siguen esta religión de los mandeos y que ven al Juan el Bautista como enviado de Dios, pero ahí en sus creencias no entra Jesús, ¿no? Así que es curioso, ¿no? De que aún hoy en día, en cierta manera, existen gente que siguen a Juan el Bautista, llevan el nombre de los mandeos. Hay un grupo aquí en Estados Unidos muy grande de ellos, en el sur de California, donde se establecieron. Varios de ellos salieron de unas comunidades de Irak. Es ahí donde se encuentra la mayoría de los mandeos, que trazan su historia, sus principios, a creencias de aquellas regiones, como también a Juan el Bautista como enviado por Dios. No necesariamente como el Mesías, ¿no? Pero sí como uno de los profetas principales de su tradición. Y hoy en día aún existen gente
que ven a Juan el Bautista como tal, ¿no? Así que es curioso, ¿no? De que después de que Juan el Bautista identificó a Jesús como el que tenía que venir, los discípulos de Juan siguieron con ellos y de cierta manera aquí surge en este diálogo, al principio este diálogo surge una cierta rivaldía entre los discípulos de Juan y los discípulos quizás de Jesús, ¿no? Y nuevamente la pregunta para nosotros, si estos discípulos de Juan como de Jesús no entendieron ni a Juan ni a Jesús, esto nos debe de recordar a nosotros ¿qué nos hace pensar que nosotros los vamos a entender claramente, ¿no? Repito, esto nos debe llevar a una actitud de humildad ante nuestro conocimiento de Jesús, ¿no? De que nunca hemos de pensar que ya lo tenemos en el bolsillo, que ya lo hemos entendido en su totalidad, ¿no? Porque siempre ahí entra la gran tentación de querer reducir tanto a Dios como a Jesús a nuestras expectativas, a nuestro nivel. Y esto no puede ser, ¿no? Así que después de ese corregimiento, de ese espérame tantito que Juan le dice a sus discípulos, parando esa intervención celosa por parte de ellos, queriendo defender a Juan el Bautista, dice Juan, entonces después manifiesta este testimonio acerca de Jesús. Y el Evangelio de hoy es la segunda parte o tercera parte de este testimonio que de Juan el Bautista da acerca de Jesús. Dice, el que viene de lo alto está por encima de todos, porque el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra, ¿no? Aquí nos va a introducir cómo Juan el Bautista entiende de que Jesús es el enviado por Dios. ¿Y por qué es el enviado por Dios? Es su palabra, su mensaje, lo que tiene prioridad por encima de él mismo. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído. Y aquí dice después unas palabras muy difíciles. Dice, pero nadie acepta su testimonio. Así como Juan el Bautista fue rechazado por los líderes de la comunidad judía, pues igualmente Jesús es rechazado, ¿no? Porque están ciegos, porque han reducido sus expectativas del Mesías a lo que ellos querían, a los que ellos deseaban, y no necesariamente a quien Dios les había enviado tanto en Juan el Bautista como en Jesús mismo. Pero nadie acepta su testimonio. Ahora, estas palabras son un poco exageradas porque sí, hay muchos, quizás no tantos como los que se menciona en los evangelios, ¿no?, que sí creyeron en Jesús. Puesto empezando con los discípulos de Jesús, ¿no? Así que estas palabras, pero nadie acepta su testimonio, son un poco exageradas. Después dice, el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que escucha las palabras de Jesús, el que las entiende, el que las asimila y que las pone en práctica, confiesa que lo que Jesús proclama es veraz, es verdadero. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios. Y esto no simplemente es un conocimiento intelectual, es una gracia lo que se lleva a cabo en este encuentro con Dios mismo, ¿no? Es una gracia que Dios mismo nos da de saber entender más allá de nuestra capacidad intelectual o de la razón, algo que es una gracia que nos abre tanto los ojos como el corazón para recibir lo que Dios nos quiere dar en Jesucristo mismo, ¿no? Después dice, el Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. ¿Por qué Juan el Bautista habla de Jesús como el Hijo? Quizás esto nos remonta al bautismo de Jesús mismo, ¿no? Donde Juan, quien bautizó a Jesús, pues él también da testimonio de lo que ocurrió en ese bautismo, que se abrieron los cielos y sale una voz del cielo y dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco, ¿no? Quizás a eso hace referencia con estas palabras, el Padre ama a su Hijo, pues esto es lo que se manifestó en el bautismo de Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo
no verá la vida. Dios no tiene por qué castigarnos, no tiene por qué cerrar las puertas del cielo en nuestras narices. Uno mismo lo hace cuando nos cerramos a lo que Dios en Cristo nos ofrece, ¿no? Ahora, este testimonio, este último testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús debe de llevarnos a hacernos una pregunta. Y nosotros que leemos estas palabras, nosotros que llamamos el nombre de cristiano, ¿cuál es el testimonio que damos de Jesús? ¿No? De cierta manera, Juan el Bautista también es un tipo de modelo del cristiano, ¿no? De que somos llamados a dar un testimonio para que otros también lleguen a Jesús. Y por medio de nuestro testimonio, pues otros lleguen a conocerlo, y al conocerlo, amarlo, y al amarlo, servirlo. Lo cual es nuestra vocación por excelencia. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.